Cordial saludo. Entonces, bienvenidos a esta clase de ejercicios de repaso. Es una clase adicional que me había comprometido a grabar para ustedes. Entonces voy a compartir pantalla y solucionaremos dos ejercicios relacionados con transformación del esfuerzo y esfuerzos combinados. La denominé pues la clase número 29. La idea es que realicemos estos dos ejercicios. El primero de ellos nos dice que el eje de un automóvil está sometido a las fuerzas y al par que se muestran en la figura. Ahí tenemos las fuerzas 600 y 600, dos fuerzas verticales y el par pues acá de 2500 libras por pulgada. Acá nos dicen, si se sabe que el diámetro del eje sólido es de 1.25 pulgadas, determine A, los planos principales y los esfuerzos principales en el punto H, localizado en la parte superior del eje. Entonces por acá está. Punto H, donde debemos calcular los esfuerzos. Y nos piden también el esfuerzo cortante máximo en el mismo punto. Entonces ya sabemos que el procedimiento es realizar el corte acá sobre la sección transversal donde se ubica el punto, calcular las fuerzas y posteriormente calcular los esfuerzos. Bueno, entonces tenemos este eje. Aquí está el punto H y tenemos lo siguiente. Entonces tenemos acá un momento en este sentido de 2500 libras por pulgada. Por acá tenemos esta fuerza de 600 libras. Acá hay otra fuerza de 600. Están ubicadas a 6 pulgadas y 8 pulgadas. Entonces, si miramos acá, miren que estas dos fuerzas de 600, ¿cierto? Dos fuerzas verticales, entonces cumplen alguna condición que alguna vez estudiamos, que son fuerzas que se pueden reemplazar por un par. Esas fuerzas se pueden reemplazar por un par que es igual a la fuerza por la distancia, o sea, una magnitud de una fuerza por la distancia que hay entre las dos. O sea que podemos calcular un momento que harían de 600 libras por la distancia entre las dos fuerzas, que es 6 pulgadas. Esto nos da 3600 libras por pulgada. Entonces lo podríamos reemplazar por un momento de par equivalente para no trabajar con esas fuerzas. O sea, mejor dicho, este eje podría quedar podríamos reemplazar este equivalente por así que el momento inicial 2500 libras por pulgada, y sobre este eje, que sería este acá, quedaría ese momento de par en este sentido. Pero mira que la rotación de esto es en este sentido. Sería sobre este eje, es un momento equivalente de 3600
libras por pulgada. Esto sería lo equivalente a este sistema de acá. Entonces, posteriormente lo que hacemos es realizar entonces el corte acá sobre la sección transversal donde está el punto H. Ahora que acá va a ser muy fácil encontrar las reacciones en este punto. Pues en ese punto sería contrario a lo que tenemos en el lado de acá. Entonces sería este en este sentido 2500 libras por pulgada, ¿cierto? Se acaba en este sentido, acaba en el otro, la misma magnitud, sentido contrario. Y en este eje iría un momento en este sentido contrario a este 3600 libras por pulgada. Miren que este sobre el punto H sería un momento torsor y este un momento flector. Entonces sería lo que tendríamos sobre ese punto H. Si de pronto así en tres dimensiones lo vemos complicado, lo que podemos hacer es una vista frontal del punto H. Observándolo como por acá por detrás. Entonces, ¿qué observaría uno? Entonces tendría el eje, por acá arriba es donde está el punto H, y tendríamos un momento torsor en este sentido, ¿cierto? Visto por acá, de 2500 libras por pulgada. Y este momento flector, entonces lo veríamos acá, de esta forma. Este sería 3600 libras por pulgada. Y esto sería lo que tendríamos: un momento torsor, un momento flector. Entonces, como solo tenemos esos dos momentos, pues tendríamos esfuerzo cortante por torsión. Esfuerzo cortante por torsión, que sería TC sobre J. Y esfuerzo normal por flexión. Este de 3600 es un momento flector. Entonces, esfuerzo normal por flexión, que sería MC sobre I. Sería lo que tendríamos en este caso. Entonces vamos a calcular esos esfuerzos. Entonces el esfuerzo cortante en el punto H va a ser el T, que es el torsor, 2500 libras por pulgada, por C. Recuerden que C es el radio. En este caso nos están diciendo que el objeto sólido tiene un diámetro de 1.25 pulgadas. O sea que C, que sería el radio, diámetro 2 sobre 2 sería 1.25 dividido 2. Eso nos da 0.625 pulgadas. Entonces por C, que sería 0.625 pulgadas, dividido J. Recuerden que J para un eje sólido se calcula como pi medios de C a la 4. Sería 0.625 a la 4. Y esto pulgadas a la 4. Entonces pulgada con pulgada se cancelan con 2 de acá, nos queda libra sobre pulgada cuadrada, que es PS. Y ese esfuerzo cortante en H entonces nos daría
6.518 punto 986 libras por pulgada cuadrada PSI. O si uno lo quiere escribir mejor sería 6.52 KSI. Sería el esfuerzo cortante. Ahora el esfuerzo normal sería analizar el signo. Entonces mire que este momento flector, la cabeza del vector está hacia el punto H, o sea que es compresión menos M, entonces el momento flector M, que es 3.600 libras por pulgada por C, que es la distancia desde el eje neutro, este sería como nuestro eje neutro, hasta el punto C, que sería el mismo radio, 0.625, dividido el momento de inercia. Recuerden que el momento de inercia para un eje es pi cuartos del radio a la 4. Acá igualmente, pulgada con pulgada, cancelan con 2 de abajo, nos queda libra sobre pulgada cuadrada, que son PSI. Acá de una vez voy a dar el esfuerzo en KSI. Entonces esto va a ser 3.600 a 18.77 KSI. Ese sería el esfuerzo normal en H a compresión. Voy a rectificar este valor de acá. Sí, 6.52 KSI. Estos serían los esfuerzos normales sobre ese punto H. Primero que lo que nos están pidiendo son los esfuerzos principales. O sea que hay que hacer la transformación del esfuerzo a partir del elemento diferencial. Vamos a dibujar el elemento diferencial. Entonces tendríamos compresión y tendríamos la torsión. Entonces miren que el esfuerzo de torsión va en este sentido, ¿cierto? Si el momento va en este, entonces la torsión iría acá en esta cara, en este sentido. Entonces dibujemos el elemento diferencial. Entonces sería nuestro punto H. Como ya lo vimos, acá iría el torsor en este sentido y acá iría la compresión. Entonces, miren, el cortante va en este sentido. Entonces el cortante nos dio 6.52 KSI. Sería el cortante 6.52 KSI. Si acaba la flecha en este sentido, acá iría hacia arriba, acá iría a la izquierda y acá hacia abajo. Ese sería el esfuerzo de compresión por flexión. Acá compresión nos dio 18.77. 18.77 KSI.
Te recuerda que esa es la transformación del esfuerzo para esta condición. ¿Qué hacemos acá? Identifiquemos esfuerzo. Sigma X sería menos 18,77 kSI. Sigma Y no tenemos en este caso y tau XY en este caso está para el sentido positivo. 6,52 kSI. Entonces ya con eso vamos a trazar el círculo. Entonces para trazar el círculo, pues recuerden que necesitamos ubicar el centro del círculo. El centro del círculo ya lo hemos visto, está ubicado en el esfuerzo promedio, coma cero. Entonces calculemos el esfuerzo promedio. Entonces el esfuerzo promedio es sigma X más sigma Y medios. O sea, menos 18,77 más 0 dividido 2. Entonces el esfuerzo promedio menos 9,385 kSI. Entonces el centro del círculo va a estar ubicado en menos 9,385 kSI. Ahí va a estar ubicado el círculo, el centro de nuestro círculo. Y lo otro es ubicar el punto P cualquiera, que es tau XY, perdón, es sigma X coma menos tau XY. Allí vamos a ubicar nuestro círculo. O sea que este punto P va a corresponder a menos 18,77, coma con menos tau XY, que es menos 6,52. Entonces con esto hacemos el círculo. Entonces tenemos por acá tau versus sigma. Entonces ubiquemos el centro. Entonces está en menos, como faltó 9, menos 9,385,0. Pues no sé, lo voy a colocar a esto 10, 20, 30, 40. 10, 20. Entonces menos 9,385. Entonces estaría por acá. Sería el centro. Y ubicamos el punto P. Entonces estaría en menos 18,77. Por acá menos 18 con menos 6. Sería nuestro punto P. Este es el radio del círculo. Y con ese radio entonces trazamos el círculo. Entonces un círculo que tenga este centro y pase por acá por P. Acá se nos forma este triángulo. Nosotros podemos calcular el radio en este triangulito pequeño. Y se forma este triángulo.
Acá pues llevando el equivalente, esto sería el centro. Por acá estaría el punto P. Triángulo rectángulo, nosotros sabemos esto. Esto sería esta distancia que es 6.52. Acabo de colocar el valor absoluto, ¿cierto? Bueno, en realidad es menos 6. Y este cateto, que sería 18, hasta acá van 18, y si le restamos esta distancia que es 9, entonces esto nos queda, esto es 18.77 menos 9.385. Eso da 9.385. O sea que el radio del círculo será la raíz de 6.52 al cuadrado más 9.385 al cuadrado. Este radio nos da 11.428 kSI. Bueno, ya tenemos el radio, entonces ya es más fácil, nos dicen en el numeral A los planos principales. Pues como lo hemos dicho, este ángulo de acá lo que representa 2 θp. Sería pues este mismo angulito acá, ¿cierto? Que es el zoom. Este ángulo es 2 θp. Entonces ahí uno puede leer que tangente de 2 θp será el cateto opuesto 6.52 dividido 9.385. De acá despejando θp, entonces primero hago tangente inversa de 6.52 dividido 9.385. Esta es la tangente inversa y luego dividido por este 2, dividido 2 da 17.394 grados. Ese sería el ángulo principal. Y los esfuerzos principales, te recuerden, acá en el círculo el valor más a la derecha es sigma 1, el valor más a la izquierda es sigma 2. Entonces sigma 1 es el esfuerzo promedio más el radio. Esta es la formulita que hemos utilizado, el esfuerzo promedio más el radio. Entonces el promedio menos 9.385 más el radio que es 11.428. Sigma 1 entonces nos da 2.043 kSI. Y sigma 2 siempre es el esfuerzo promedio menos el radio, entonces menos 9.385 menos 11.428. Nos da sigma 2 que es menos 20.813 kSI. Ya está el ángulo principal y los esfuerzos principales. Y en el numeral B nos viene el esfuerzo cortante máximo. Entonces recuerden que el cortante máximo es el mismo radio. El esfuerzo cortante máximo en el plano. Recuerden que también en la última clase vimos que hay otro esfuerzo cortante mucho más alto, que es el esfuerzo cortante máximo absoluto. Pero para eso hay que hacer otra transformación con los principales. El máximo en el plano es el mismo radio, entonces en este caso es 11.428 kSI. Esos son los esfuerzos principales. Y esa sería la transformación del esfuerzo
para este caso. Bueno, ese sería entonces el primer ejercicio de transformación del esfuerzo. Entonces, mire que acá, igualmente que siempre hemos hecho, se hizo pues todo el equilibrio, ¿cierto? Acá pues digamos que el equilibrio se hizo pues muy directo, porque solo estaban estos momentos, entonces el equilibrio pues los mismos momentos en sentido contrario. Las propiedades del área pues las hice implícitamente en la fórmula, ya que solo tenemos pues dos esfuerzos. Se calcularon los esfuerzos, el estado de esfuerzos en el punto H, se dibujó el elemento diferencial, se hizo el círculo y se determinaron los esfuerzos principales. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Este ejercicio es similar a uno que ya habíamos realizado. Ahí está incluso el enunciado, el 753. Es el enunciado para el que ya habíamos realizado, pero vamos a realizar el 754. Entonces lo que nos dicen es que tenemos, o sea, retomar el problema 753, pero considerando el punto K. Cuando vemos acá la figura, vemos que hay dos puntos, el punto H y el punto K. Entonces hacer lo mismo para el punto H, pero ya ubicado en este punto, nos dice que la ménsula AB tiene un espesor uniforme de 5/8 de pulgada. Nos piden nuevamente determinar los planos principales y los esfuerzos principales en el punto, ya sería para el punto K, y el esfuerzo cortante máximo en el punto K. Entonces debemos hacer ahí todo el procedimiento para el punto K. Acá sí vamos a ver todo el proceso. Bueno, entonces tenemos la ménsula, que hay una fuerza 30 grados de 3 kilolibras. Desde el punto K hasta por acá está esta distancia de 0.75. Esta distancia es 0.75. Y todo esto es 2.5. Bueno, entonces lo primero será hacer el corte acá, el corte, y descomponer esta fuerza. Entonces esta fuerza la descomponemos como 3 coseno de 30 en esta componente y esta de acá, 3 seno de 30. Entonces sería lo primero. Entonces hagamos el corte
corte en H. Entonces el corte en H nos daría que tendríamos la fuerza 3 coseno de 30. Ya de una vez pongamos las componentes y esta 3 seno de 30. Hasta la mitad y más arribita hasta el punto H. Entonces cuando hagamos el corte ahí sabemos que en dos dimensiones aparece una normal, una acordante y un momento flexionante. Hacemos el corte en H y posteriormente hacemos el equilibrio. Hagamos la sumatoria de fuerzas, entonces sumatoria de fuerzas en X. Entonces tenemos la normal, positiva menos 3 coseno de 30. Igual a 0 y acá nos da que la normal es 2.598 positivo. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos 3 seno de 30 menos B igual a 0 y acá tenemos que la cortante es 1.5 kilolibras. Y la sumatoria de momentos, perdón, acá estamos trabajando con el punto K, acá me equivoqué en la letra. Acá a la derecha este es el punto K. Esto es K. Bueno, miren que el punto K, está acá el punto donde actúa la fuerza, en una distancia de 5 pulgadas. Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos acá en este centro. ¿Cierto? Llamémoslo el punto O. La sumatoria de momentos en O igual a 0. ¿Cierto? ¿Por qué en ese punto? Porque es el eje pues, de simetría ahí. Entonces tenemos 3 coseno de 30, no hace momento pasa por ese punto. La cortante y la normal están sobre el punto. Este momento M lo supusimos positivo, entonces M, positivo. Y este 3 seno de 30 hace un momento, una rotación respecto a ese punto, negativa menos 3 seno de 30 por la distancia que serían las 5 pulgadas. Igual a 0 y acá nos da un momento flector de 7.5 kilolibras por pulgada. Este sería el momento flector. Entonces ya tenemos las fuerzas. Ahora calculemos las propiedades del área. Las propiedades del área. Se recuerda que vamos a hacer los cálculos sobre el punto K. Miremos la sección transversal. Entonces el eje neutro estaría por acá. Bueno, miren que en el enunciado decía que esto tenía un espesor de 5/8 de pulgada. Entonces tenía acá 5/8 de pulgada. Y toda esta altura es el ancho de la ménsula, que es 2.5. Acá en la diapositiva de la izquierda está este ancho, que es 2.5. Esto es 2.5. Y este es el eje neutro. Entonces el punto K está por acá. Sería acá. Donde esta distancia es 0.75 pulgadas. Entonces para este punto tenemos que calcular las diferentes propiedades que necesitemos. Entonces lo primero es el momento de inercia. El momento de inercia siempre se calcula respecto al eje neutro. Este sí es un 12avo de la base, que es 5/8, por la altura, que sería el 2.5 al cubo. Esto nos va a dar 0.814
pulgadas a la 4. Bueno, necesitamos el espesor T, ese es 5/8 de pulgada. Y necesitamos, bueno, el área también la necesitamos, esa no la hemos calculado. El área que sería 2.5 por 5/8, ¿cierto? Base por altura, o altura por base, eso nos da 2.5 por 5/8, eso es 1.5625 pulgadas al cuadrado. Miren, como acá hay una cortante, ¿cierto? Acá hay una cortante que viene así. Tenemos que mirar si hay Q en ese punto K, si hay Q de K. ¿Qué era lo que hacíamos? Entonces yo les decía, ¿qué hace usted? Trace una línea que forme 90 con la cortante y mire cuánta área hay por encima. Entonces para este punto K tenemos esta área por encima, entonces acá hay un área prima. Entonces va a haber un Q de K que va a ser el Y barra prima por el área prima. Recuerden, ¿qué es el y barra prima? Entonces el y barra prima es, busque usted la mitad donde está esta área prima. Y esta distancia es el y barra prima. Entonces en este caso, bueno, si todo este ancho es 2.5, entonces esto será la mitad de 2.5 que es 1.25. Entonces el y barra prima entonces va a ser 1.25 menos 0.75 nos da esta distancia, que es 1.25 menos 0.75, esto es 0.5. Entonces el y barra prima, entonces mire que se ubica acá desde el eje neutro, ¿cuánto es? 0.75 más la mitad de este 0.5, que es 0.25. O sea, 0.75 más 0.25 es 1 pulgada, es el y barra prima. Y el área prima, entonces sería esta base, que son los 5/8, esta base por esta altura, que es 0.5. Entonces nos da un Q de K de 0.3125 pulgada, 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 pulgada al cubo. Ese es Q de K. Y para la flexión tenemos una distancia. ¿Cuál es la distancia C desde el eje neutro hasta el punto K? Ahora vamos a calcular la flexión. 0.75 pulgadas. Este es el gran cambio con el ejercicio cuando se hace en H. Como H está sobre el mismo eje neutro, no hay distancia, pero acá para la flexión sí tenemos esta distancia, 0.75. Estas son las propiedades del área que necesitamos. Ahora los esfuerzos en H. Vamos a calcular los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Entonces calculemos el esfuerzo normal en H, que será carga axial, ¿cierto? ¿Tenemos carga axial? Sí. ¿Por qué? Porque hay una normal. Entonces carga axial más flexión. Miren que el momento de flexión va en este sentido. Este es el momento flector, M. Ya miramos pues si es positivo o negativo. Más MC sobre I. Esto va a ser. Entonces ahora sí coloquémosle signos acá. Entonces carga axial, entonces la normal. Entonces nos dio saliendo, entonces es tensión positiva. El valor de la carga, 2.598 kilolibras sobre el área, 1.5625
pulgadas al cuadrado. Más o menos, entonces acá ya tenemos que mirar, miren que el punto K está hacia la cabeza del momento flector. ¿Cómo sé yo? Pues mire que acá el momento flector lo supusimos en este sentido, nos dio positivo, o sea que así va así. Aquí está hacia la cabeza nos da negativo menos el momento flector M, que es 7.5 kilolibras por pulgada, dividido el momento de inercia. El momento de inercia nos dio 0.814 pulgadas a la 4. Y acá calculando esto nos da. Perdón, acá me faltó la distancia 7.5 por la distancia. La distancia C, que es 0.75 pulgadas. Pulgadas con pulgadas se cancela acá. Entonces esto 7.5 por 0.75 dividido 0.814. Esto en total da menos 5.248 kilolibras sobre pulgada cuadrada KSI. Sobre el punto H habría en total compresión. Predomina acá la flexión sobre esa carga axial. Y el esfuerzo cortante, pues el esfuerzo cortante en H, acá estamos en dos dimensiones, entonces sería BQ, perdón, acá me volví a confundir, no es H, sino K. El esfuerzo en K. Entonces tenemos B por Q de K y por T, más TC sobre J. Recuerden que en dos dimensiones esto es cero, no hay torsión. Entonces esto nos va a quedar. La cortante, entonces va a ser B. La cortante nos dio 1.5, o sea, hasta acá arriba, 1.5 kilolibras. Por Q de K, 0.3125 pulgadas al cubo, dividido el momento de inercia, 0.814 pulgadas a la 4 por el espesor T, que son 5 octavos de pulgada. Esto nos va a dar el esfuerzo cortante en K. Entonces esto va a ser 1.5, 0.3125 y 0.814 por 5 octavos. Esto va a 0.921 KSI. Entonces ya tenemos los esfuerzos. Ya ahí tenemos los esfuerzos sobre el punto K. Bueno, son los esfuerzos en K. Ahora, ¿qué hacemos? Dibujemos el elemento diferencial. Entonces nos quedó a compresión y acá el esfuerzo cortante. Entonces mire que va hacia abajo. ¿Cierto? El esfuerzo cortante va en la misma dirección de la cortante, que va hacia abajo. Entonces, si dibujamos el elemento diferencial, pues la cortante va hacia abajo.
de acá va hacia abajo, de acá arriba esto va a la izquierda, esto va a la derecha, y esto va hacia arriba. Este esfuerzo cortante, 0.921 KSI. Por el otro lado nos dio compresión. Ese esfuerzo de compresión es 5.248. Bueno, ya lo otro, entonces después de tener el elemento diferencial, va a hacer la transformación del esfuerzo. Entonces acá yo lo voy a hacer con las ecuaciones. Y ustedes, de tarea, construyen el círculo. Entonces yo lo voy a hacer con ecuaciones. Entonces tendría de acá del elemento diferencial, sigma x sería menos 5.248 KSI. Sigma y sería 0 y tau xy, según como está acá, sería la convención negativa menos 0.921 KSI. Entonces, lo primero es calcular el esfuerzo promedio. Entonces sabemos que es sigma x más sigma y medios. Esto sería menos 5.248 más 0 dividido 2. El esfuerzo promedio nos daría menos 2.624 KSI. Vamos a calcular el radio de la circunferencia con la ecuación sigma x menos sigma y medios al cuadrado más tau xy al cuadrado. Entonces esto va a ser sigma x, que es menos 5.248, menos sigma y, que es 0, dividido 2 al cuadrado, más tau xy, que es menos 0.921 al cuadrado. Sacamos la raíz y acá nos da el radio de la circunferencia, que sería entonces 5.248 dividido 2 al cuadrado más menos 0.91 al cuadrado. A 2.781. Eso quedan las mismas unidades del esfuerzo que venían en KSI. Son las unidades del radio. Ahora ya con esto podemos entonces calcular los esfuerzos principales. Entonces, los esfuerzos principales, sigma 1, va a ser el esfuerzo promedio más el radio. Desde el promedio, menos 2.624 más 2.781. Sigma 1 a menos 2.624, 2.781. 0.157 KSI. Y el esfuerzo principal 2 es el promedio menos el radio. Menos 2.624 menos 2.781. Y estos son los esfuerzos principales. ¿Cómo calculamos el ángulo? Podemos utilizar la ecuación.
La ecuación que vimos alguna vez que tangente de 2 θp nos decía que era 2 tau xy dividido sigma x menos sigma y. Va a ser 2 por tau xy, es negativo menos 0.921 dividido sigma x, que es menos 5.248, menos sigma y, que es 0. Entonces, tangente de 2 θp, voy a hacer esta operación acá, sería 2 por 0.921 dividido 5.248. Esto da 0.351. Entonces saco tangente inversa de 0.351 y después divido sobre 2 para encontrar θp. Entonces tangente inversa de 0.351 dividido 2 da 9.67 grados. Mira, acá si uno quisiera dibujar el elemento diferencial ya orientado, ¿cierto? Con este ángulo, entonces sería algo de esta forma. Sería θp, es 9.67, y acá tendríamos el esfuerzo principal 1, 0.157 KSI, acá por equilibrio debe estar el mismo, y sigma 2 sería acá compresión. Esto sería sigma 2, que es, ya estoy colocando la flecha compresión, entonces sería 5.405 KSI. Serían los esfuerzos principales orientados al ángulo principal. Y por último, el esfuerzo cortante máximo, que sería el mismo radio. Pues el cortante máximo es el radio, que es 2.781 KS. Y este sería el segundo ejercicio de transformación del esfuerzo. Entonces miren que todos es el mismo procedimiento, se devuelve muy mecánico. Acá lo más, o sea, esta parte de transformación, acá lo más complejo, por decirlo de alguna forma, es la primera parte de realizar acá pues todo el equilibrio, ¿cierto? Cálculo de las propiedades y los esfuerzos. Esto es como lo más importante. Ya lo otro de transformación del esfuerzo se vuelve más mecánico. Miren que son unas ecuaciones donde se vuelve más mecánico. Bueno, esos eran los dos ejercicios que tenía preparados. Espero les sirvan bastante pues para repasar para el próximo examen. Muchas gracias.